Hola, amigos de El Olivo Somos Familia. Nuevamente con el gusto de estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Un estudio que sin duda te va a servir en cuanto tú pongas en acción todas estas cosas que el día de hoy vas a aprender. La vez pasada estuvimos viendo acerca de la sabiduría. El tema en la vez pasada fue una vida sabia. En esa ocasión estuvimos viendo que la sabiduría, si tú le pudieras pedir algo a Dios, ¿qué le pedirías? Bueno, pues sabemos que Salomón lo que le pidió no fue dinero, no fue una vida muy larga, no fue una felicidad o ausencia de problemas. Él lo que le pidió fue sabiduría. En esa ocasión también vimos que había canales de sabiduría que Dios ha establecido, a través de los cuales tú y yo podemos aprender sabiduría. Uno de ellos es la Torá, que es la instrucción de Dios. Otras son los padres, que en hebreo se dice Jorim, y que comparte la misma raíz de la palabra Torah. Y otra palabra más es la palabra de maestros, que en hebreo se dice Morim, y que casualmente también comparte la misma raíz que la palabra Torah. Así que la instrucción de Dios, que es la Torah, los padres y los maestros son los canales que Dios prefiere para poder transmitir su sabiduría. Vimos también en aquella ocasión cuánto vale la sabiduría, que es mucho más valiosa que cualquier cosa que haya aquí material en la tierra. Por ejemplo, en Proverbios 8:11 dijimos que las piedras preciosas, el valor de ellas no se le puede comparar. Y dice la Escritura que todas las cosas que se pueden desear no son de comparar a la sabiduría. Vimos también muchos beneficios acerca de ella y vimos también cómo podemos hacernos sabios, pasos prácticos, porque la sabiduría hay que buscarla. Dios la concede, es cierto, pero uno la tiene que buscar. Y vimos algunos pasos, como por ejemplo el de leer diariamente la palabra de Dios. Afortunadamente con la tecnología, tú te puedes apoyar si no tienes mucho tiempo para la lectura, te puedes ayudar de grabaciones a través de las cuales tú puedes escuchar continuamente, constantemente la palabra de Dios. Otro de los pasos prácticos que tú puedes hacer es aprende juntándote con gente sabia, con gente de buen testimonio, con gente cuya reputación personal y familiar sea correcta, sea buena y que sean un modelo que tú puedas seguir. Otra también es haz preguntas. Para poder ser sabio tenemos que hacer preguntas porque no hay preguntas tontas. Muchas veces hay tímidos que no preguntan, pero tú para poder alcanzar sabiduría necesitas hacer preguntas. Eso sí, cuando las hagas, tienes que aceptar la corrección y tienes que poner manos a la obra en la dirección que se da. Otro punto práctico es que tú recuerdes y practiques lo que has aprendido. Pues muy bien, la sabiduría es algo muy valioso y muchas veces escuchamos palabras de personas sabias. Sin embargo, ¿qué actitud tenemos cuando eso sucede? Cuando tú oyes el hablar a expertos respecto de un tema, suele ser de las personas que dices, yo pudiera hacerlo mejor. O, bueno, crees que aquello lo puedes hacer mejor y hasta el momento no has logrado algo. Tal vez sabiduría no sea lo que falte. El día de hoy vamos a ver la compañera de la sabiduría. El día de hoy vamos a ver que junto con la sabiduría hay algo muy bueno, indispensable. Yo le llamo la compañera indispensable de la sabiduría. Esta es la prudencia. Te voy a leer una cita en Primera de Reyes 4:29 que dice así: y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Así que vemos que sabiduría y prudencia están juntas cuando Dios las da. Pero ¿cuál sería la diferencia entre la sabiduría y la prudencia? La sabiduría es la cualidad de tener un buen juicio. Este buen juicio se desarrolla a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. Así podemos decir que la sabiduría es una función de la mente educada y esto proviene del Señor. Por ejemplo, podemos ver en Job capítulo 28, versículo 20, a partir del 20 dice así: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Y a toda ave del cielo le es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Y el 23 dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Y el 27 dice así, entonces él veía y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Entonces nosotros podemos ver que la sabiduría, ¿sí? Es esta función de la mente educada, sin embargo, proviene del Señor y se relaciona con la obediencia a los mandamientos de Dios, como lo dice el Salmo 37:30 y en Proverbios 2, versículos 1 y 2.
Así que la sabiduría, como primera diferencia, podemos entender que la sabiduría tiene siempre presente a Dios, tiene siempre presente a Dios. En Proverbios capítulo 2, versículo 1 dice así: Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor. Así que, por eso vemos que la sabiduría siempre tiene presente a Dios y siempre está relacionada con los mandamientos de Dios. Ahora bien, la prudencia. La prudencia es también una cualidad, pero es una cualidad de actuar o hablar con cuidado, con cautela, con moderación y con precaución para evitar daños, dificultades, males, inconvenientes y respetar la vida y los sentimientos y las libertades de los demás. Así que mientras la sabiduría siempre tiene presente a Dios y sus mandamientos, la prudencia, amigos míos, la prudencia siempre tiene presente a los demás. En Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31, dice así la escritura. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí, nuestro amadísimo Maestro y Salvador Jesús de Nazaret, Él, como un excelente maestro de la Torah, Él nos está enseñando que sabiduría y prudencia van juntos. Porque mientras que la sabiduría ve hacia arriba, la prudencia ve alrededor. La sabiduría pone mucha atención y cuidado en Dios y sus mandamientos. Una persona sabia, en realidad sabia, es una persona que procura amar a Dios cumpliendo sus mandamientos. Sigue el camino de ellos, procurando actuar, que su actuar vaya acorde a lo que a Dios le gusta, a Dios prefiere. Una persona sabia le da gusto a Dios, mientras que una persona prudente es aquella que tiene cuidado de los demás, tiene mucho cuidado de las cosas que dice, tiene mucho cuidado de las caras que hace, de los gestos. Por ejemplo, cuando ve a una persona o cuando recibe algo de alguien, es una persona que simple y sencillamente es prudente porque tiene precaución, tiene cautela al tratar a los demás. Jesús no desestimó ninguna de las dos. Es muy importante, nuestro maestro dijo que es muy importante amar a Dios, primeramente, pero también nos dijo que es muy importante amar a los demás. Es decir, nos está diciendo Jesús: sean sabios y también sean prudentes. Por eso se le dio a Salomón la sabiduría y la prudencia. Ahora, muy bien, en el estudio pasado estuvimos viendo acerca de la sabiduría. Hoy veremos un poco más acerca de la prudencia. Y la primera pregunta que a mí me surge es: ¿qué puede hacer la prudencia por ti? Si tú decides entrenarte en esta disciplina, si tú decides en estar atento, ser cuidadoso, ser atento, cuidadoso con tus palabras, atento con las personas, prudente con lo que dices, si tú decides, ¿qué beneficios puedes llegar a tener? Bueno, el primero de ellos es que vas a enderezar tu camino. Sí, sí, amigo, tu forma de caminar, tu vida se va a enderezar. Proverbios 3:5 dice así: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o lo que tú conoces como prudencia. No, 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 sino el versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando tú decides vivir la prudencia al estilo de Dios, bajo los preceptos de Dios, bajo lo que Él está diciendo que sí es prudencia, esto invariablemente va a enderezar tu camino. Yo te invito a que si tú has tenido últimamente problemas en casa, problemas en el seno del lugar, el lugar donde todos deberíamos de tener paz, el lugar donde podría ser nuestro refugio, como un torreón fuerte donde nosotros nos podemos guarecer de cualquier enemigo, ¿verdad? Ese debería ser nuestra casa. Bueno, pero imagínate que cuando entras a ese hogar, entras a ese fuerte, a ese lugar de seguridad, en realidad el problema es que parece que los enemigos están ahí adentro, si no es que uno es el enemigo. Entonces, cuando tú te empiezas a volver prudente, el Señor comienza a enderezar tu vida. Otra de las cosas que hace la prudencia es que no solamente endereza tu camino, sino también te quita la rebeldía. Lucas 1:17 dice así:
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pues bien, amigos, como dice aquí la Escritura, la prudencia está relacionada con un dejar la rebeldía, con un apartarse de ella. También otro de los beneficios es que construye. Fíjate, la prudencia construye y no destruye. La prudencia construye y no destruye. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás construyendo en tu vida? ¿Qué estás construyendo? ¿Estás construyendo una familia cada vez más satisfecha? ¿Estás construyendo una relación matrimonial? ¿Estás construyendo una relación con tus hijos, con tu familia, con tus amigos? O también en la iglesia, ¿estás construyendo una relación espiritual y eso involucra a otros en la iglesia? Bueno, déjame decirte, la prudencia siempre te ayudará a construir. Y Jesús ligó esta palabra prudente precisamente con los términos de construcción, porque en Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Fíjate, no lo comparó con un hombre pudiente, no lo comparó con un hombre capacitado, no lo comparó con un hombre sagaz o audaz, no, lo comparó con un hombre prudente, alguien que tiene cuidado de su trato con los demás. Y dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La prudencia está ligada a la construcción y muy específicamente a la construcción de tu casa, a la construcción de tu hogar, a la construcción de tu familia. Bueno, otro beneficio de la prudencia es que te hace un predicador eficaz. Sí, amigo. A lo mejor tú nunca has pensado con predicar la palabra de Dios, compartirla, y eso no significa que no tengas un llamado para ello. Eso no significa que no tengas en los propósitos de Dios un lugar para ti, para la predicación de la palabra. Y cuando te decidas hacerlo y le pidas a Dios de esa sabiduría, Él va a acompañar su respuesta con prudencia. Mateo 10:16 dice así, He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El mundo está verdaderamente lleno de lobos y todo tipo de animales peligrosos que puede haber en un bosque, que puede haber en una sabana, en una selva, ¿verdad? Como otros animales, ¿sí? Y el Señor nos está mandando a un mundo violento, a un mundo desesperado, a un mundo que se vuelve día a día más egoísta. Y el Señor nos dice que seamos prudentes. El Señor nos dice que vayamos y seamos también sencillos como palomas. Ahora, ok, esos son los beneficios de la prudencia, pero ¿a todos les quedará? ¿Todos están llamados a la prudencia? ¿Quiénes son los que están llamados a la prudencia? ¿Encontramos en las Escrituras verdaderamente un llamado a la prudencia? En Tito capítulo 2, versículos 2 al 6 dice así, queridos amigos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, pues ya nos habló de los ancianos. Después dice, las ancianas asimismo, y yo debería de entender que todo lo que se dijo para los ancianos ya quedaría aquí, dice, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, el segundo tipo de personas que nosotros vemos, a los cuales Dios quiere que nos entrenemos en la prudencia, no solamente son los ancianos, los varones de edad, de experiencia, no necesariamente que tengan mucha edad, pero sí varones que ya han tenido una experiencia. A esos el Señor quiere que sean prudentes. Pero también a las mujeres. Las mujeres también tienen un llamado a la prudencia, y aquí lo menciona. Pero hay un llamado más. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Esta escritura de Tito es asombrosa. Le pone prudencia a los ancianos varones, a las ancianas mujeres y a los jóvenes. Si tú estás incluido en alguno de estos grupos, amigo, tú estás llamado a dejar de ser un imprudente, a dejar de ser una persona que no le preocupan los demás, que no va a tener cuidado con sus palabras o con su trato a los demás, sino que verdaderamente tienes que buscar el agradar a Jesús, cumpliendo y obedeciendo lo que Él nos mandó, ser prudentes. Ahora, ¿cómo puedo volverme alguien prudente? Ok,
Si yo ya sé que tengo un lugar, una posición, un llamado, una responsabilidad a la prudencia de parte de la Biblia, de parte de la infalible y eterna palabra de Dios, entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer para volverme una persona prudente? El primero de ellos, los primeros de los pasos muy prácticos, es obedece la palabra de Dios. Es interesante que para ser sabio tú necesitas leer continuamente la palabra de Dios. Bueno, para hacerte prudente, tú necesitas obedecer. Voy a repetir la palabra, obedecer. Me gustaría repetirla una vez más, si me lo permites, obedecer la palabra. No basta con saberla, es necesario obedecerla. Es muy necesario. El Salmo 2.10 dice así, ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. El segundo punto es aquel que admite una corrección, admite una amonestación. Me llama la atención que el Salmo 2.10 se va a una esfera muy alta, jerárquica, entre los seres humanos y se dirige a los reyes, ¿verdad? Se dirige a los poderosos, y les dice que sean prudentes, ¿verdad? Y que admitan una amonestación. También se dirige a los jueces, personas muy capaces, a quien todos les debemos respeto, pero también a ellos se les pide, se les insta que busquen ser también prudentes. ¿Cómo? Admitan la corrección. No somos perfectos. No somos perfectos. Si un rey, una persona en eminencia, un presidente, un director, un líder importante en la sociedad o inclusive también en la iglesia, deben de saber que no son perfectos, están lejos de serlo y que necesitan escuchar la corrección y siendo prudentes admitir la amonestación. Esto nos lleva a ser prudentes. Un tercer paso, ¿cómo? Este es muy, muy práctico, pero muy práctico. Este es muy sencillo. ¿Tienes boca? Bueno, pues cierra la boca de vez en cuando. ¿Sí? Cierra la boca. Para ser prudente, basta con cerrar la boca. Me acuerdo que una vez eh, escuchaba yo a un amigo que estaba habla y habla. Y le dije con todo cariño, mira, me preguntó, ¿tú qué piensas de todo lo que dijo después de haber hablado por minutos? Le dije, mira, obviamente no, yo no compartía mucho el punto de vista de él y le dije, yo prefiero que cerrando yo la boca, alguien llegue a pensar que pues que soy un tonto, a que abriéndola, pues no deje duda alguna. Obviamente mi amigo me entendió el mensaje, no es tonto, pero sí le quise hacer entender que necesita guardar silencio. Muchas veces queremos ser escuchados y escuchados, y en las muchas palabras, pues no falta error. Entonces, los proverbios te piden, te invitan a que cierres la boca, sobre todo cuando no sepas muy bien algo, algún asunto, algún tema, es preferible escuchar más y hablar menos. Proverbios 17:28 dice así, aún el necio cuando se calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Amigo, te voy a invitar a que practiques la prudencia de esta manera. No te apresures a proferir opinión de todo, a presentarte como alguien que sabe de todos los temas, que puede disertar sobre de ellos, está enterado, está al tanto, está al día en ellos, en absolutamente todos. Oye, no, esto lo único que evidencia, lejos de ser sabiduría, es una tremenda falta de prudencia, ¿no? Eh, También podemos nosotros cerrar la boca, aunque tengamos la razón en una discusión, en un encuentro de opiniones fuerte, también es bueno que nosotros cerremos la boca aunque tengamos la razón. Por ejemplo, Proverbios, el libro de la sabiduría, es un libro muy juvenil, está dirigido a los jóvenes, mucho más que para cualquier otra persona, dirigido a jóvenes, dirigido a aquellos que se van a casar, dirigido a aquellos que van a emprender algún negocio, que van a realizar algo en su vida. El libro de Proverbios es excelente. Y dice aquí Proverbios 16:23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Y Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Me llama la atención cómo la traducción a nuestro idioma utilizó la palabra refrena sus labios. Esa palabra refrenar, tal parece que la utilizamos solamente para referirnos a los caballos. Y es que muchas veces nuestra boca abierta, desbocada, sin control, sin rienda, parece verdaderamente un caballo desbocado. Refrenemos nuestra lengua, refrenemos las palabras que no sabemos o no entendemos qué propósito lleven. Es mejor no abrir la boca. Eh,
Otro punto muy práctico es mantente humilde. Mantente humilde, sobre todo en tu sabiduría. Para Salomón había que aprender, por ejemplo, Salomón en los proverbios nos dice que aprendamos de las hormigas, que aprendamos de las arañas, que aprendamos de las langostas y que aprendamos de los conejos. A lo mejor si usted quisiera volverse una persona más sabia, es muy probable que usted buscaría libros al respecto, buscaría obviamente que esos libros fueran de renombre mundial, buscaría literatura al respecto. Si hubiera una conferencia de un conferencista muy importante, muy reconocido, sin duda haría lo posible por ir a ella. Bueno, pues déjeme decirle, Salomón prefería la sabiduría que se aprende de las hormigas. ¿Qué puede uno aprender de las hormigas? Se pregunta uno. Son tan pequeñas. Pero Salomón nos decía, ellas no tienen un capital y sin embargo guardan comida para el invierno. Trabajan constantemente en el verano y guardan para el invierno. Las arañas, imagínense, si con las hormigas ya esto es muy retador, ahora imagínense aprender de las arañas. Las arañas no, a pesar de que tienen capacidad de defensa a través de su veneno, ellas prefieren esconderse, ellas prefieren buscar algún rincón para pasar desapercibidas. Las langostas, que nunca van solas, y los conejos son tan prudentes. Para Jesús había que aprender también, Jesús nos enseñó como el mejor de los maestros, él nos dijo, ¿quieren aprender sabiduría? Bueno, pues vean a las aves del cielo o vean a los lirios del campo. Es más, una vez tomó a un niño entre sus brazos, lo puso en medio de sus discípulos y les dio una enseñanza a partir del niño. Les dijo, ¿quieren ustedes ser grandes? Van a tener que ser como él. Nos estaba diciendo, aprendan de los niños, seamos como ellos. La imprudencia. Vamos a ver un poquito acerca de la parte contraria de la imprudencia. En 1 Samuel 16:18 dice así, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Obviamente se está refiriendo, ¿verdad? Cuando necesitaban a alguien, el rey Saúl necesitaba a alguien, y se están refiriendo al jovencito, a David, que más adelante sería el segundo y muy amado rey de Israel. David era un hombre prudente desde su niñez, desde su infancia. Y es que la imprudencia tiene unos lentes que distorsionan la visión. La prudencia, cada vez que uno se pone los lentes de la imprudencia, esos lentes que distorsionan la verdad, hacen ver al prudente como un cobarde. Pero David era prudente, no era un cobarde. Él enfrentó a un gigante invencible, literalmente invencible para él, pues era valiente. Pero aun cuando él era capaz de derrotar gigantes, él huyó de su autoridad, ¿sí? Del rey Saúl, cuando él se volvió una persona injusta y loca, dedicada solamente a maltratar a David. Era el único propósito de Saúl en la vida. Maltratar, opacar, desanimar, inhibir, excluir de todo y de todos a David. Cuando esto sucedió, David bien pudo haberle igualmente cortado la cabeza. Era más sencillo cortársela a Saúl que a Goliat. Sin embargo, no lo hizo. ¿Es que acaso era cobarde David? Por supuesto que no. David era una persona prudente. La imprudencia no ve bien. Pero cómo habla, ¿eh? Cómo habla y tiene unos dichos y a lo mejor te ha enseñado a través de ellos. Te voy a decir algunos dichos que para mí son unos verdaderos postulados de la imprudencia. Uno de ellos es, voy derecho y no me quito. Eso no toma en cuenta a los demás. Otro de los postulados, así soy. ¿Y qué? Uno que está muy de moda últimamente, que dice, y si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Este tipo de frases se han vuelto muy conocidas, las aplican en muchos aspectos y hasta le sacan, de acuerdo a la circunstancia, le pueden llegar a sacar la risa a más de uno. Sin embargo, su base, amigo mío, en realidad, aunque risa te llegue a dar, en realidad es la imprudencia, lo contrario que Dios quiere de ti. Pues bien, amigos del Olivo, somos familia. Es un gusto siempre estar con ustedes estudiando más y más de la palabra de Dios. Te invito a que leas tus proverbios diariamente. Hay 31 de ellos.